esta transmisión. Alabanzas al Señor. Estamos contentos porque Dios nos permite volver. Amén. A transmitir por su gracia, por su misericordia. Hoy vamos a tratar la muerte y sucesión de Abraham, el patriarca. Sean todos bienvenidos a esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Ya vamos a dar inicio, hermana Luz Estela, Dios le bendiga, bienvenida. Amén. A todos los que se están conectando en esta hora, sean todos bienvenidos por la gracia del Señor. Amén. Los saludo en el amor del Señor. Hermana Susana Barrio, Dios le bendiga, desde Argentina. También a los que se van a conectar en Facebook, Dios les bendiga. Amén. Qué bueno es el Señor. Amén. Qué bueno es el Señor. Bueno, aquí estamos para darle gloria a Dios. Janet Hernández, Dios le bendiga. Muy buenos días. Amén. Dios le bendiga, mi hermana. Saludos a todos. María José, Dios le bendiga. Pastor, un saludo desde Bolivia. Marco Torres, desde Cúcuta, Dios le bendiga. A todos los que se están conectando, que el Señor les bendiga. Bueno, vamos a dar inicio. Aprovechemos el tiempo mientras los demás hermanos se conectan. Amén. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Me faltó el PowerPoint presentation. Génesis 25. Ya vamos a iniciar. Mientras tanto los hermanos se están conectando. Mientras tanto yo arreglo aquí algo. Alabanzas al Señor. Qué bueno es el Señor. Amén. Bueno, ahora sí, ya estamos. Saludo también a Marisoli Cáceres. Buenos días, amén, hermana Marisoli, Dios le bendiga. Gabriela Paredes, Dios le bendiga. A todos los que se están conectando, que el Señor les bendiga. Bueno, vamos a iniciar con la ayuda del Señor. John Freddy Meneses Moncada, Dios le bendiga. Que el Señor le bendiga, amén. Qué bendición. Dios le bendiga, pastor, desde Piedecuesta, Iglesia La Cesta. Amén. Qué bueno, qué bueno. Gloria a Dios, qué bueno. Saludo también a la hermana Celia Herrera. Dios le bendiga. Bueno, vamos a iniciar con una palabra de oración. Padre, te damos gracias por darnos esta preciosa oportunidad de venir delante de tu presencia para darte gloria, para darte alabanza, para darte gracias, Señor, porque tú nos das un privilegio más de concedernos vida, salud, Señor, provisión, alimento, todas las cosas que tú nos das diariamente para nosotros vivir en esta tierra, pero sobre todo tu presencia, Señor, tu palabra, tu alimento diario, Señor, que alimenta nuestra alma, que nos fortalece. Te pido, Señor, que bendigas a tus hijos en esta mañana. Te pido que tu gracia esté sobre mi vida. Reprendo los poderes del diablo, hecho fuera por la palabra, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos toda la gloria. Espíritu Santo, ayúdanos, háblanos, enséñanos en tu palabra, permítenos hoy conocer tu palabra. Te damos toda la gloria, reconocimiento, porque solo tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Espíritu Santo, glorifica a Cristo y trae bendición en esta mañana para tu honra y para tu gloria. Gracias, Dios, que solo tú seas glorificado. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a entrar ya en el tema con la ayuda del Señor. La hermana Oliva Porras, Dios le bendiga, bienvenida, amén. Y bueno, iniciamos. Dice la escritura en Génesis capítulo 25, verso 1 al 4. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Sinram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. E hijos de Madián fueron Efa, Efer, Hanoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Bueno, ya estamos dando inicio. Lidia Loaiza, Dios le bendiga. El Cibelén, Dios le bendiga. Amén. Unidos Blog, JC Videos, Dios le bendiga a todos los que están conectados.
Amén. Iniciamos con la ayuda del Señor. Bueno, hablando de cronología, para ubicarnos cronológicamente donde estamos, Abraham nació en el año 1166 a.C., murió a sus 175 años en el año 1991 a.C. Sara murió a la edad de 127 años. Sara nació en el año 1156 y murió en el año 2029 a.C., a sus 27 años. Es decir, cuando cuando Sara muere, que muere a los 127 años, Isaac tenía 37 años, Abraham tenía 137 años. Ahora, los eventos descritos en este capítulo sucedieron 38 años después de la muerte de Sara. Es decir, Abraham duró casado con esta mujer Sétura más o menos 38 años, donde le nacieron estos 6 hijos que ya los vamos a mencionar. Entre el año, más o menos en el año 1991, cuando muere Abraham, antes de Cristo, 1991, antes de Cristo, AC, Isaac tenía 75 años, para ser más específicos. En este capítulo se registran varios eventos. Si el capítulo 25 lo organizáramos cronológicamente, primero veríamos los descendientes de Ismael, hijo de Agar, Génesis 25 del 12 al 18, sería el primer tema si fuese cronológico. Luego veríamos los descendientes de Abraham y Sétura, Génesis 25 del 1 al 6. Después veríamos los descendientes de Isaac, que son Esaú y Jacob, Génesis 25 del 19 al 26. Por último veríamos después la muerte y sepultura de Abraham, Génesis 25 del 7 al 11. Y por último veríamos el desprecio de la primogenitura por parte de Esaú, Génesis 25 del 27 al 34. Todo este es el contenido cronológico del capítulo 25. Pero por supuesto no está escrito cronológicamente porque el autor nos quiere llevar a nosotros, la audiencia, una idea principal, y no es organizar los eventos cronológicamente, sino más bien resaltar al único sucesor y heredero de Abraham, que es Isaac. Por supuesto, para introducir al siguiente personaje de esta tríada patriarcal, que es Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Hoy analizaremos en este capítulo 25 5 puntos importantes, los cuales vamos a desarrollar con la ayuda del Señor. Primero, los descendientes de Abraham y Sétura, Génesis 25 del 1 al 4. Ese es el primer punto que vamos a hablar. El segundo punto es la repartición de la herencia y los dones de Abraham, Génesis 25 del 5 al 6. Luego veremos la muerte de Abraham, Génesis 25 del 7 al 8. Luego después, el cuarto punto, veremos la sepultura de Abraham, Génesis 25 del 9 al 10. Y por último, la confirmación de Isaac como el único heredero de Abraham, Génesis 25, 11. Este es el tema que vamos a tratar hoy con la ayuda del Señor. Saludo al hermano Fernando Guevara, Dios le bendiga ya en la mesa de los santos, a su bella madre y al hermano Jorge que está trabajando ahorita, y a la hermana María Goyeneche. Mauro saluda, Dios le bendiga a todos los que están conectados. Amén. Richard Duarte, Dios le bendiga. Amén. Mi madre querida, Dios le bendiga. Rosa Morgado, Dios le bendiga. Gladys Santo, Miriam Ruiz, Dios le bendiga. A todos los que se están conectando, que el Señor les bendiga. Continuamos. Entonces vamos a desarrollar estos 5 puntos. Vamos a ver primero los otros hijos de Abraham, los descendientes de Abraham y Sétura, Génesis 25 del 1 al 4. Ese texto ya lo acabamos de leer, pero lo voy a repetir, no lo voy a leer, sino para que ustedes tengan en cuenta. Abraham toma a otra mujer cuyo nombre era Sétura y le da a luz, número 1 a Sinrán, número 2 Yoxán, número 3 Medán, número 4 Madián, número 5 Isbac y Súa, el 6º hijo. Amén. Siguiendo el orden cronológico del relato de Isaac, amén. Después de Isaac, porque Isaac es sacrificado en el capítulo 22, aparentemente capítulo 23, se muere Sara y es enterrada, compran en la cueva de Macpela. Capítulo 24 menciona la tristeza
de Isaac, y por eso Abraham manda a traer esposa. Siguiendo este relato cronológico de Isaac, porque Isaac se casa a los 40 años después de la muerte de Sara, o sea, 3 años después de la muerte de Sara, y después, amén, después del matrimonio de Isaac, Génesis 25, del 1 al 2, dice, Abraham tomó otra mujer. O sea, si hablamos cronológicamente en el relato de Isaac, amén, que ese es el contexto, o sea que Isaac se casa a sus 40 años, y esto, después de que él se casa, es decir, a la edad de 140 años de Abraham, Abraham duró 3 años soltero, podríamos decirlo, o sea, viudo para poderlo entender. Luego dice la Biblia que Abraham tomó otra mujer después del matrimonio de Isaac, cuyo nombre era Setura, la cual le dio luz a 6 hijos, Sinram, Joksán, Medán, Madián, Isbac, Sua. Amén. Alabanzas al Señor. Génesis 25, del 1 al 2. Ahora, cuando el escritor usa el término otra mujer, lo dice en relación a Sara, indicando así que ella ya estaba muerta. De lo contrario, hubiese identificado a Abraham con las 2 mujeres, como está en el caso de primer libro de Samuel, capítulo 1, que habla del Cana, que tenía una esposa llamada Ana y la otra Penina. Amén, identifica a las 2 mujeres, pero no, aquí dice que tomó otra, refiriéndose al contexto de la muerte de su esposa, la legítima, estamos hablando de Sara. Ahora, el autor identifica el nombre de la otra esposa, identifica también los hijos que tuvo con esta mujer. Dice la escritura el nombre de ella, otra mujer cuyo nombre era Setura. Setura significa humo, incienso. En el sacerdocio de Israel, los hijos de Leví serían los encargados de ofrecer incienso ante el Señor. De acuerdo a Deuteronomio 33:10, ellos enseñarán tus juicios a Jacob, los hijos de Leví, y tu ley a Israel. Pondrán el Setura, incienso, delante de ti. Deuteronomio 33:10. No podemos describir nada más de ella, solamente su significado, que significa incienso. Tal vez era una mujer espiritual, podríamos definirlo así, y su función en la casa de Abraham era que ella era sierva. Fue identificada, le ponen el título de concubina de Abraham. Era sierva, pero cuando Abraham la toma como esposa, el autor dice en primer libro de Crónicas, capítulo 1, verso 32, dice, y Setura, concubina de Abraham, o sea, no le da el mismo estatus que tenía Sara como esposa, le da el estatus de mujer de Abraham y le da el estatus de concubina de Abraham, pero obviamente después de que Sara muere, es decir, fue esposa, pero no con el mismo rango de Sara. Cuando Setura es identificada como concubina de Abraham, obviamente, de acuerdo al primer libro de Crónicas 1:32, no se refiere a que Abraham tenía un harén de concubinas para satisfacer sus apetitos sexuales. No, sencillamente de que era una sierva y subió un estatus más, que es concubina simplemente, pero no la esposa legítima como a ese grado en que estuvo Sara, aunque el hombre la tomó como esposa, pero no tenía el mismo estatus que Sara. Era una sierva que trabajaba en el campamento de Abraham. Puede ser que Setura, de acuerdo al significado de su nombre, incienso, era una mujer espiritual, bendito sea el Señor. Ahora, esta mujer era fructífera, podríamos decir, le dio buenos hijos a Abraham, le dio 6 en un espacio de 38 años, porque estamos hablando del 40 al 75, estamos hablando de 35 años. Amén. Nosotros alabamos al Señor, aunque Abraham duró 3 años solo, podríamos decirlo. Amén. Ahora, Setura le da 6 hijos. Abraham, el cual le dio a luz a Sinram. Vamos a mostrarle un poquito la pantalla acá. Dice, la cual le dio a luz a Sinram, 1, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Son los 6 hijos. Amén. Esto quiere decir de que si Abraham tomó a Setura después del matrimonio de Isaac, amén, significa que el hijo mayor de Abraham, Sinram, tendría entre 30 y 35 años cuando Abraham murió, mientras que Isaac tendría 75 años. Isaac nació a los 100 años de Abraham.
tendría 75 años. Es decir, Esaú y Jacob estarían vivos. Para esa época tendrían 15 años de edad, porque Génesis 25, 26 dice de que Isaac se casa con Rebeca, tiene sus dos hijos, los dos gemelos, Esaú y Jacob, cuando Isaac tenía 60 años. Amén. Es decir, 20 años intentaron tener hijos, pero Rebeca era estéril y a los 20 años Isaac ora. Eso lo vamos a ver después. Amén. Es decir, cuando fue la muerte de Abraham, estos dos hijos, Esaú y Jacob, tenían 15 años. Amén. Y los hijos de Cetura tendrían entre 30 y 35, pero por supuesto ellos ya no estaban en casa porque ya habían sido enviados lejos. Abraham disfrutó bien a sus dos nietos y los 6 hijos de Cetura, por supuesto, y después los envía. De estos 6 hijos, el relato bíblico solamente nos rastrea a 3 de ellos, amén, que es Sinram, amén, Medán e Isbac. Los otros 3, no nos rastrea a estos hijos de Sinram, Medán e Isbac. No hay ningún rastro geográfico, ni sus posesiones, ni sus tribus. Pero los otros 3 son rastreables. Por ejemplo, Joksán. Amén. Vamos a leer el verso 3. Alabanzas al Señor. Verso 3. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. Obviamente Joksán engendró a Seba y a Dedán. Seba, de acuerdo al relato bíblico, y Dedán están ubicados al sur de Arabia. Desde este lugar vino la reina de Seba a visitar a Salomón, por supuesto. O hay otra posición en el África, pero bueno, eso está debatible. Amén. Madián, en el caso de Madián, se ubicó al noroccidente de Arabia. Tuvo 5 hijos. Estoy leyendo, 5 hijos. Verso 4. E hijos de Madián fue Efa, Efer, Anoc, Abidad y Elda. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Estamos entendiendo, ¿cierto? Yo espero que me estén entendiendo. Los hijos de Madián fueron, el verso 4 dice que Efa. Amén. Los hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abidá y Elda. Es decir, estamos identificando Joksán, que se ubicó en el sur, que es Seba y Dedán. Amén. En el sur, ubicados al sur de Arabia. Al sur de Arabia. Ya ahorita les voy a mostrar un mapa. Amén. Mientras que Madián se ubicó cerca a la tierra prometida. Madián fue el que a este lugar, Madián, huyó Moisés, cuando huyó de Faraón, ¿se acuerdan? En Éxodo 2:15, cuando Moisés mata a ese egipcio y luego después trata de defender una pelea de 2 judíos y uno de ellos acusa a Moisés y le dice, me quiere matar así como mataste al egipcio. Y dice la Biblia que tuvo temor Moisés y huyó. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Madián era hijo de Abraham y Cetura, para que usted entienda. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Es decir, Moisés se casa con un descendiente de Abraham, para que entienda. Súa, el otro hijo, porque solamente estamos rastreando 3 hijos. Amén, que los hijos de Joksán, Madián y ahora Súa. Súa se ubicó al norte de Arabia. Algunos comentarios bíblicos ubican el hogar de Bilda, uno de los 3 amigos de Job. Job 2:11 dice 3 amigos de Job: Elifaz, Temanita, Bilda, Suita y Sofar, Naamita. Amén. Ahora, estos son los hijos de Cetura. Vamos a mostrarle un mapa para que usted pueda entender. Ahí están los hijos de Cetura. Aquí vemos 4 de ellos. Amén, rastreables, que son Madián, que está cerca de la tierra prometida, Súa, que está para la parte norte de Arabia, Sinram, que está en la parte occidente central de Arabia, y Joksán, que está a la parte sur. De allá de Joksán es donde se ubicó, amén, Seba y Dedán, amén, que fueron naciones. ¿Cuántos alabamos al Señor? Todos estos 6 hijos fueron los hijos de Abraham, los cuales en su tiempo se fueron convirtiendo en tribus, luego en naciones. Génesis 25:4 dice Sinram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa.
Todos estos fueron los hijos de Cetura. Dios se lo había prometido a Abraham y le dice en Génesis capítulo 17, del 5 y 6, cuando le cambia el nombre Dios a Abraham, le dijo, no se llamará más tu nombre Abraham, que significa Padre exaltado, sino que tu nombre será Abraham, o Padre de multitudes, porque te he puesto por Padre muchedumbre de gentes. Y el verso 6 de Génesis 17 dice claramente, amén, esta profecía que se cumplió por la gracia del Señor. Amén. Que el Señor le dijo, y te multiplicaré en gran manera, Abraham, y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y esos reyes y naciones fueron conformándolas poco a poco. Primero fueron tribus, en el caso de Madián, Súa al norte, Sinrán, amén, y Yoxán, para que ustedes puedan entender la ubicación geográfica, que se convirtieron en tribus y luego en reyes. Bendito sea el Señor. El Señor le cumplió. Y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Eso quiere decir de que Dios sabía de que Abraham iba a perder su esposa iba a morir, y luego Abraham iba a tomar otra mujer llamada Cetura, y de ahí iban a nacer estos 6 hijos que se iban a convertir en 6 reyes, en 6 naciones. ¿Cuántos alabamos al Señor? De hecho, Madián ocupó un papel muy importante. Mire, si usted mira el libro de Génesis 37 de Madián, ustedes recuerdan, los madianitas fueron nómadas y eran comerciantes. Ellos hacían unos recorridos a la tierra prometida comprando siervos, esclavos, y luego se iban para Egipto. Y dice la escritura que cuando los hermanos de José lo metieron en un pozo para venderlo y vieron una comitiva de madianitas que venían, los hijos de Jacob vendieron a su hermano, a José, a los madianitas que lo llevaron allá a Egipto, y allá los madianitas lo vendieron como esclavo a Potifar, amén, a un general del ejército. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Estamos entendiendo la palabra, amados hermanos? Amén, amén, amén. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Amén. Alabanzas a Jesús. Suser Chila, Dios le bendiga, bienvenida. Amén. Continuamos por la gracia del Señor. Vamos a ver el segundo. Este es el primer punto de este mensaje. Segundo, vamos a ver la repartición de la herencia de Abraham. En Génesis 25, del 5 al 6, obviamente aquí se define el último testamento de Abraham, donde Isaac recibe todo como herencia, el único heredero, pero los otros hijos reciben solo dones. Amén. Vamos a leer el verso 5 y 6. Y Abraham, dice la escritura, dio todo cuanto tenía a Isaac, pero los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Alabanzas al Señor. Qué bueno es el Señor. Nos estamos gozando. Mire, previsoramente Abraham, obviamente mientras estaba vivo, estableció de antemano a Isaac como el único heredero. Génesis 25:5 lo dice, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Amén. Todo cuanto tenía lo dio a Isaac. Dios le había mostrado que esto debía ser así. Fueron en 2 ocasiones específicas y principalmente. La primera vez en el pacto abrahámico. O sea, antes de tener 85 años de edad, Dios le habló a Abraham. Y la segunda vez fue cuando Isaac fue destetado, cuando tenía 3 años. Y Sara le pide que saque a Agar de la casa, de Agar y Ismael de la casa. Amén. Fueron esas 2 ocasiones. Es decir, cuando tenía menos de 85 años y los 103 años, cuando fue destetado Isaac. En el pacto abrahámico, cuando él tenía 85 años o antes de sus años 85, dice la escritura en Génesis 25, del 3 al 4, que Dios le habló específicamente que no le iba a heredar ni un siervo, sino que iba a ser, Génesis 15, me equivoqué acá. Génesis 15, del 3 al 4. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Es decir, hablando de Eliezer.
Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, Dios le habló y le dijo, no te heredará Eliezer, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Amén, un hijo tuyo. Él sabía. Obviamente, en el capítulo 16, Sara, bajo la presión de las leyes asirias y mesopotámicas, donde si la mujer no le daba marido, tenía dos opciones. La opción para Abraham era conseguirse otra mujer y tener dos mujeres, una para que le diera hijos y la otra que estuviera viendo con él. O la otra opción era el divorcio, el divorcio, separarse de ella porque no le daba hijos y hacer otra mujer como la mujer principal. Y la otra opción que tenía para Sara era darle una de sus siervas, amén, para que fuese como una madre sustituta. Y él cometió el error y tuvo a su hijo Ismael, pero Dios tuvo que corregirle y decirle que no, que el heredero no iba a ser Ismael por ser el primogénito. Amén. En Génesis 22 le dice, saca esta mujer de la casa. ¿Cuántos alabamos al Señor? Génesis 21, perdón. En el destete de Isaac, a sus 103 años, Dios vuelve y le dice que Isaac era el heredero. Génesis 21, del 10 al 12, dice, por tanto dijo Sara a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. Este dicho, dice la Biblia, pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo Ismael. Entonces Dios tuvo que hablarle a Abraham y le dijo en Génesis 21:12, no te parezca grave esto a causa del muchacho de Ismael y a causa de tu sierva Agar. En todo lo que te dijera Sara, oye tu voz porque en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, Sara fue específica, dice, porque el hijo de esta sierva, Ismael, no va a heredar con Isaac, mi hijo. Abraham lo tenía claro, fue la voluntad de Dios. Cuando el Señor le dijo, antes de sus 85 años, le dijo, no te heredará es decir, un siervo o el hijo de la sierva, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y era Isaac, lo sabía. Amén. Este último testamento de Abraham fue público, ratificado por todos. Todos en la casa de Abraham sabían que Isaac era el heredero. Amén. Inclusive Eliezer, cuando fue a buscar esposa, cuando Isaac tenía 40 años, ya estaba constituido como heredero de todo. O sea, Abraham fue previsor, evitó una guerra interna entre sus hijos, entre sus siervos, por la herencia de Abraham, estableciendo y dejando como sucesor a su hijo Isaac desde mucho tiempo atrás. Es decir, cuando Isaac tenía 40 años, todos en la casa de Abraham, los 318 siervos que tenía, que eran soldados, que tal vez aumentarían a 500, 600, mejor dicho, las más de 1000 personas que habían en el campamento de Abraham, que este hombre era riquísimo, que tenía muchas carpas, muchos camellos. Todos sabían que el heredero, el sucesor de Abraham, era Isaac. Por eso cuando Eliezer fue a Padán Aram, allá en Mesopotamia, y le testificó a la familia de Rebeca, es decir, al padre de Rebeca y a la madre de Rebeca y a Labán, su cuñado, al cuñado de Isaac, por supuesto, Eliezer les testificó y le dice en Génesis 24:36, y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez a un hijo, a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Es decir, Eliezer era consciente y todos en el campamento sabían de que Isaac era el heredero. Amén. Isaac era el sucesor de Abraham. Este nombramiento y esta delegación de autoridad fue hecha de antemano a fin de evitar una futura contienda por la herencia. Por eso dio dones a sus otros hijos y los envió lejos de Isaac, pero Isaac le entregó todo. Lo hizo previsoramente. Amén. O sea, él evitó una guerra futura por la herencia. Eso deben hacer los padres cuando tienen propiedades, hermano. Establecer desde un principio. Porque hay mujeres y hombres aprovechados en cuanto a los dineros, en cuanto a la herencia, hermano. Se pierde toda unión filial. Porque la gente se pelea por eso. Se pierde esa relación de hermano y hermana cuando es dinero. Qué lamentable, amados hermanos. Amén. Qué lamentable, bendito sea el Señor. Pero Abraham evitó eso.
Cuando Isaac tenía 40 años, Eliezer dijo, ya Abraham le ha dado todo a él es el heredero. Mejor dicho, todos los siervos se entendían era con Isaac. Abraham se había hecho un lado, era el patriarca, pero el que estaba trabajando, el que estaba supervisando, amén, la cría de ovejas, de cabras, el cuidado del ganado, el cuidado de camellos, de los siervos, las producciones, todo lo que ellos trabajaban, todo era administrado por Isaac. Por eso todos veían a Isaac como el heredero. ¿Cuántos alabamos al Señor? Eso estaba claro. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, hacia la tierra oriental. Vamos a continuar en este precioso estudio. Abraham fue dones a sus otros hijos y los envió lejos. Amén. Eso lo dice el verso 6. Pero los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. A sus hijos de sus concubinas. Cabe aclarar, amados hermanos, que Abraham no era polígamo. Cuando la escritura dice concubinas, no se refiere a que Sétura era una y él tenía un poco de mujeres allá para satisfacer sexualmente sus apetitos. No. Se refiere, cuando dice concubinas, que está en plural desde el hebreo, se refiere a Sétura y Agar, que ellas eran siervas, pero subieron a un rango más, que fue concubinas. Amén. No es nombrada esposa, así como lo fue Sara, porque Sara sí tenía ese estatus de esposa. Sétura, después de ser sierva, pasó al grado de concubina, y luego Agar cuando Sara la entrega a Abraham, que ese fue el error que cometió, se convirtió en concubina de Abraham, le dio un hijo, pero obviamente fue una sola vez la intimidad sexual. Y en el caso de Sétura, pues fue el reemplazo de Sara, pero no tuvo ese mismo estatus. Cuando dice, a los hijos de sus concubinas, es decir, a los 6 hijos de Sétura y a Ismael, amén, dio Abraham dones, amén, y se los dio antes de su muerte, le regaló ganado a ellos, tal vez siervos, amén, y los envió lejos para que por allá se establecieran, y estas tribus se establecieron en Arabia, como ya lo mencioné, y algunos se quedaron cerca, así como Ismael y Madián, que se quedaron cerca a la tierra prometida, pero las demás tribus, Yoxán, Misram y todos los demás se fueron bien lejos, unos al norte, otros al centro y otros al sur de Arabia, y fueron tribus ganaderas, bendito sea el Señor. O sea, Abraham les dio un plante de trabajo para que se desarrollaran por allá y se multiplicaran y fueran de bendición. Y fueron de bendición porque se convirtieron en tribus, luego se convirtieron en clanes, y luego en ciudades y en naciones, para poderlo entender de acuerdo a la profecía. ¿Cuántos alabamos al Señor? Es decir, mientras Abraham vivía, él se aseguró que Isaac no tuviese ninguna amenaza futura de derrocamiento, que no tuviese ningún rival, por eso los envió con dones, bien lejos de Isaac. Lo hizo apoyado en la voluntad de Sara, que fue ratificada como voluntad de Dios. Recuerden Génesis 21, echa esta sierva y a su hijo Ismael, porque el hijo de esta sierva no debe heredar con Isaac, mi hijo. Abraham lo tenía presente, que Isaac era solo el heredero por voluntad de Dios y por ratificación, apoyo de Sara. La escritura dice claramente que estos fueron enviados lejos, hacia el oriente, a la tierra oriental. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ya terminamos el segundo punto. Gloria a Dios. Carlos Gómez, Dios le bendiga. Amén. Gloria al Señor. Amén. Compartamos el link para que otros también sean bendecidos. Gloria a Dios. No se despeguen de esta transmisión porque Dios nos está bendiciendo. Ahora pasemos al tercer punto. La muerte de Abraham. Génesis 25 del 7 al 8. Oh, aquí está tremendo. El autor registra los años de vida de Abraham y registra su fallecimiento. Vamos a ver los años de vida. Abraham fue un hombre longevo. Vamos a leer el verso 7 y vamos a leer el verso 8 para darle un mayor entendimiento. Amén. Verso 7.
dice la escritura, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Amén. Verso 8, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Primero hablemos de la edad. Fueron 175 años. Amén. Fue longevo. Fue longevo. Dios se lo había prometido que él iba a vivir bastantes años. Antes de cumplir los 85 años, Dios le prometió larga vida en el pacto abrahámico de Génesis 15. Verso 15, el Señor le habló de que su descendencia iba a estar fuera de Canaán por 4 generaciones, más de 400 años, y luego vendría ahí. Pero el Señor le habló y le dijo, pero usted no va a ver eso físicamente. Dice el verso 15, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Estamos hablando cuando tenía 85 años, 90 años después, más o menos, fue que él falleció. Después de esta promesa vivió casi 100 años, 90 y pico de años, aunque en la tierra prometida Abraham sí vivió 100 años. Llegó de Aram, de Padán Aram, llegó a Canaán, de acuerdo a Génesis 12, cuando tenía 75 años. Y estuvo en Canaán por 100 años, bendito sea el Señor. La muerte, vamos a ver la muerte de Abraham, fue natural. El verso 8 dice claramente que él expiró. No fue una muerte agónica, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez. Esta muerte de Abraham es muy contraria a la muerte de Jacob, porque la vida de Jacob, él murió no tan anciano, pero en una mala vida, con mucho sufrimiento. Eso lo vamos a ver, vamos a hacer la comparación, hoy lo voy a omitir. Amén. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Bendito sea el Señor. Amén. Fue unido. Esta misma expresión de que fue unido a su pueblo, lleno de años, vivió lleno de años sus últimos días y fue unido a su pueblo. Esto implica, amén, longevidad. Ahora, yo quiero hablar algo muy importante. Dice, exhaló el espíritu. Vamos a enfocarnos ahí en esa parte. Exhaló su espíritu. No se registra alguna enfermedad que lo agobiara antes de morir, como fue el caso de Eliseo. En segundo libro de Reyes, capítulo 13, 14, dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Es decir, la muerte de Eliseo fue agobiante. Fueron días, semanas o meses, no sé decir si años, padeciendo una enfermedad. Y eso que Dios lo usó con milagros. Amén. Por eso yo siempre estuve en contra de esos predicadores de la superfe, donde, hermano, lo condenaban a uno si decía, uno me duele la cabeza, Chuchito, no confiese eso, que lo que confiese es, no, o sea, Pablo dice, ¿quién enferma? Yo no enfermo. Eliseo se enfermó, amén, y murió de esa enfermedad, gloria a Dios, pero no es la vida de Eliseo con la que estamos hablando. De todas maneras, dice la Biblia, exhaló el espíritu, salió el espíritu y murió Abraham en buena vejez y lleno de años. O sea, que esa longevidad fue una señal de la bendición divina. Murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Esa era la señal que Dios le había prometido. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Amén. Génesis 15, 15. Esta misma expresión es aplicada a patriarca Job, tal vez contemporáneo a Abraham. Hay una discusión teológica en qué época se sitúa Job, o era antepasado de Abraham por su edad o por otras evidencias internas que yo tengo presente en en un estudio que tengo del libro de Job. Ya lo he expuesto. Amén. Job 42 del 16 al 17 dice que después de esa prueba, que fueron meses de prueba, que su rostro se le hinchó, perdió la carne, la poca que le quedaba se la comían los gusanos, que lo llamó, etcétera. Después de esa prueba de Job vivió 140 años y él ya era anciano. O sea, se estima que Job tendría por lo menos unos 200 y pico de años de edad. Es decir, la existencia de Job se ubica prácticamente antes de Abraham. Amén. Y Job vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job
viejo y lleno de días, como fue Abraham. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de la longevidad concedida por Dios a aquellos que honran a Dios. De hecho, hay un mandamiento en Efesios capítulo 6, citando Deuteronomio, dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida en la tierra. Amén. Mientras lo contrario, los impíos dice que serán cortados a mitad de su vida. Amén. Es decir, Dios le concede a los justos larga vida. A Moisés le concedió 120 años, a Abraham 175, a Job 140 años, más los años que tenía, que ya era un anciano, porque era un juez en la ciudad donde él vivía, que venían a la puerta y venían a establecer juicio, y cuando él iba a la plaza principal del pueblo, todos los jóvenes lo rodeaban por la sabiduría en sus años antes de la prueba. Amén, era un anciano, es decir, Job vivió más o menos 200 y pico de años, era un antepasado de Abraham, para poderlo entender, o alguien después de Abraham. No se sabe exactamente la fecha o la ubicación cronológica del libro de Job. Bendito sea el Señor. Amén. Veamos el cuarto punto. Son 5 puntos. La sepultura de Abraham. Génesis 25 del 9 al 10. Génesis 25 del 9 al 10. La sepultura de Abraham. Vamos a leer el texto bíblico y vamos a tener un entendimiento más concreto. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Manré. Heredad que compró Abraham de los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham y su mujer. Bendito sea el Señor. Es decir, en estos dos textos se registra solo la presencia de sus 2 hijos mayores, porque ya para ese entonces sus otros hijos, los hijos de Cetura, habían abandonado el hogar, habían sido enviados lejos. Amén. Y fue sepultado en la sepultura que compró Abraham. Amén. Por 400 piezas de plata, ustedes recuerdan. Cuando Abraham murió, Isaac, el heredero, se encargaría él fue el encargado de elaborar el funeral y todo, y él mismo se encargaría de enviarle la triste noticia a su hermano Ismael, que no estaba muy lejos, estaba al sur. Amén. Y obviamente Ismael vino con su familia, me imagino, y se reconcilió con su hermano. Amén. 2 de sus hijos estuvieron presentes en su sepultura. La Biblia dice Ismael. Ahora, si Ismael vino al entierro, podemos suponer que Agar, si estuviese viva, también hubiese venido. Y obviamente muchos de sus hijos, porque Ismael tuvo 12 hijos. Vamos a ver las escrituras, los hijos de Ismael. Mire, estos son los descendientes, perdón, no le he compartido pantalla. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara. Es decir, Ismael nace en el año 86 de la vida de Abraham, el año 86 de la vida de Abraham. Es decir, cuando nace Isaac, a los 100 años de Abraham, Ismael tenía 14 años. 14 años, era mayor. Súmale 75 años que tenía Isaac cuando murió Abraham, más 14, estamos hablando de 99 años tenía Ismael cuando murió Abraham. Es decir, un anciano de 99 años. Y cuando vino, por supuesto, si su madre Agar estuviese viva, la sierva de Sara, Agar, pudo haber venido. Verso 13 dice: estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael es Nebaiot. Fueron 12 tribus, 12 príncipes, como Dios le profetizó. Luego Cedar, Abeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres por sus villas y sus campamentos. 12 príncipes por familias. Es que Dios le había prometido a Abraham en Génesis 21, cuando le dijo saca a Agar, Génesis, déjame ver, donde le promete, Génesis 17, creo, no recuerdo, dice, el Señor le habló de que Ismael iba a tener 12 tribus y serían 12 naciones, amén.
Ahora ellos se ubicaron al sur. Dice, estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, es decir, vivió 38 años después de la muerte de su padre Abraham, Ismael. Amén. Estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Verso 18 dice, y habitaron desde el Ávila, allá en el sur, hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Es decir, Ismael pudo haber venido al entierro. Amén. Pudo haber venido al entierro de Abraham, porque la escritura dice en el verso 9 de que lo sepultaron. Solamente Isaac, lo pone de primero porque era el heredero que estaba al frente de todo, e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Solo Isaac e Ismael. El autor resalta en el orden a Isaac como el responsable de todos los arreglos del funeral. Isaac tenía 75 años y obviamente sus dos hijos, Esaú y Jacob, tenían 15 años porque ellos nacieron cuando Isaac tenía 60 años, es decir, a la edad de 160 años de Abraham. Es decir, Abraham disfrutó a Jacob y a Esaú, o Esaú y Jacob, por 15 años. Amén. Eran adolescentes, mientras que Ismael tenía cerca de 90 años, 75 más 14, estamos hablando de 89 años, sí, para ser más exactos. 89, no 29, 89 años más o menos, aunque era mayor quizá 14 años. Amén. Quien tomó la vocería en el entierro y la responsabilidad era Isaac, el heredero. Pudo también haber venido, si Lot no hubiese muerto, pudo haber venido al entierro de Abraham, su tío. Para ese entonces, Lot si vino al entierro, aunque la Biblia no lo registra. Sus dos hijas tuvieron dos hijos de Lot, que fue Amón y Moab. Y ellos eran la misma edad de Isaac, 75 años exactamente. Amén, eran 75 años. Pudo haber venido Lot, sus hijas y sus hijos. Pudo, eso es extra bíblico. Pensamos así. Lo cierto es que ellos sí tenían esa edad para ese entonces. Amén. Dos de sus hijos estuvieron presentes, que es Isaac e Ismael. Eso sí es lo fijo. Amén. Abraham pudo ver a su hijo Isaac por 75 años. Pudo ver a su nieto Jacob por 15 años. Es decir, los tres patriarcas de la nación de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, estuvieron presentes en vida. Uno, 175 años, otro 75 años y el otro 15 años. Amén. Aunque Abraham murió físicamente, después murió físicamente Isaac, luego Jacob, para Dios y para los ángeles que son testigos de la existencia del más allá de la muerte, estos tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, viven. Mateo 22:32, el Señor le dijo a los saduceos que no creían en la resurrección ni en espíritu. El Señor le dijo, yo soy el Dios de Abraham. Cuando se le identifica a Moisés en Éxodo 3, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Por qué? Porque para Él están vivos. Eso quiere decir de que hay un alma que existe más allá de la muerte, no como lo dicen los testigos y los adventistas que niegan la existencia del alma. Amén. El verso 8 de Génesis 25 dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham y fue unido a su pueblo. Quiero volver a ese texto, que estamos en el 9, pero volvemos al 8. Dice, fue unido a su pueblo. Este término, unido a su pueblo, es un eufemismo, una alusión para la muerte. Amén. Aunque también tiene un significado, expresa vida más allá de la muerte. La nueva versión internacional dice claramente, yo soy el Dios de Abraham. Dice que él fue a reunirse con sus antepasados. Amén. Este es un lenguaje claro que evidencia que hay vida más allá de la muerte. En el caso de Abraham, siguió existiendo como lo afirmó el mismo Señor Jesucristo. Mismo el Señor Jesús dijo en Mateo 22:32, yo soy el Dios de Abraham, Dios de vivos. O sea que Abraham no dejó de existir, siguió viviendo. De hecho, el Señor Jesucristo afirmó la existencia de Abraham después de su muerte. En el tiempo del ministerio del Señor Jesucristo,
el Señor habló de que Abraham estaba existiendo, amén, en un lugar asignado para los justos. Lucas 19:22 dice que él fue el encargado de ese paraíso en el corazón de la tierra, llamado el seno de Abraham, de acuerdo a Lucas 19:22, amén, que es el paraíso, porque el Señor le dijo al malhechor en la cruz del Calvario, Lucas 23:43, hoy estarás conmigo en el paraíso, amén, y ese paraíso estaba localizado en el corazón de la tierra, de acuerdo a Mateo 12:40, el Señor dijo que como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y si le prometió al malhechor, Lucas 23:43, hoy estarás conmigo en el paraíso, se refería al seno de Abraham, amén, donde Abraham estuvo por muchos siglos, llegó a ese lugar, los ángeles lo llevaron después de muerto, fue establecido allá y Dios le dio, a él le comisionó como el administrador de ese lugar, amén. Abraham después de muerto estuvo por muchos siglos y su conocimiento de los acontecimientos de la tierra se ampliaron, se incrementaron en la medida que llegaban los justos a ese lugar, tanto que al frente de este lugar estaba el Hades, donde eran llevados también los perdidos, estaban separados por un abismo, donde no podían pasar para allá ni para acá, pero allá en el Hades estaban los perdidos y estaban sufriendo, y uno de ellos, que era un hombre rico, de acuerdo a Lucas capítulo 19, amén, le pidió a Abraham que enviara a Lázaro que estaba al lado de él, porque Lázaro llega y Abraham lo recibe, amén, pero el rico le grita, Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y la ponga en mi lengua, porque esta llama me atormenta. Abraham siguió existiendo, amados hermanos. Obviamente Abraham le dice que no pueden pasar de allá para acá, le dice que usted en vida tuvo bienes, pero este tuvo males, ahora él es consolado aquí y tú atormentado allá, amén. Amén. Entonces el rico le dice a Abraham, le dice que si al menos Lázaro fuese y predicase a sus hermanos, a fin de que ellos no vengan también a este lugar de tormento, le dijo el hombre en tormentos allá en el Hades. Y Abraham le respondió, estas son palabras del Señor, esto no es ninguna parábola, esto es verdad. Abraham siguió existiendo después de su muerte. Lucas 19, el 29 al 31, Abraham le dijo a este hombre rico, amén, le dice a Moisés allá en vida y a los profetas tienen, óiganlos, es decir, a Abraham se le amplió el conocimiento, porque cuando llegó Moisés, cuando llegaban los profetas, él iba recibiendo conocimiento de todo lo que sucedía en la tierra. Por eso dijo a Moisés y a los profetas tienen, es decir, las escrituras arriba, óiganlos. Entonces el hombre condenado dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, entre los muertos, se arrepentirá. Y Abraham le dijo, no, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare entre los muertos. Amén. Es decir, Abraham, al reunirse con sus antepasados y con su futura descendencia, amén, permaneció como el vivo delante de Dios, el Dios de Abraham. Ahora Abraham está en el cielo porque el Señor llevó el seno de Abraham para el cielo, esperando la resurrección de los muertos, donde algún día nos reuniremos con ellos. Amén. Por eso en Mateo 8:11 dice la escritura que al final de los tiempos, os digo, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac, con Jacob en el reino de los cielos. ¡Qué bendición, hermanos! Amén. Que aunque haya muerto físicamente, Abraham siguió vivo para Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. ¿Cuántos nos gozamos por esta explicación de la palabra? Qué bueno, hermanos. Alistémonos, preparémonos. ¿Usted quiere ver a Abraham algún día? Yo quiero ver al Señor. Dice la Escritura que le veremos tal y como Él es. Déjame terminar este mensaje en el día de hoy. Ya me faltan 6 minutos para completar la hora. Amén. Ahora, el lugar del entierro fue en la parcela que le compró a Efrón, Eteo, para enterrar a Sara. Vamos a compartir la pantalla para ver. Aleluya. Y los sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, nieto de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Manré, heredad que compró Abraham
de los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Que Abraham era un hombre previsor, hizo un plan funerario antes de morir. Dios nos ayuda a nosotros a ser previsores. Amén. A ser previsores. También pudieron haber, bueno, ya lo expliqué. Vamos a ver el último punto, la confirmación de Isaac como el heredero de Abraham. Génesis 25:11, termino con este versículo bíblico y ya. Y después dice, y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. El Roi, como le apodó, le puso nombre Agar, cuando huía de Sara. Amén. La práctica de los patriarcas de bendecir a sus hijos antes de su muerte, por ejemplo el caso de Israel, si usted lee Génesis 48, el 15 al 16, dice la Biblia que antes de morir Jacob o Israel llamó a José y lo bendijo, diciéndole: el Dios en cuya presencia tuvieron mis padres Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta el día de hoy, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, a los hijos de José, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham, Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Génesis 49, 28 dice: todo esto fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos a cada uno por su bendición, como los bendijo. Es decir, había una bendición patriarcal, siempre antes de morir los bendecía. Pero esta bendición no fue iniciada por Abraham. Abraham no llamó a Isaac y no lo bendijo. Amén. Porque esta práctica de bendecir a su descendencia fue practicada, empezada por Isaac. Amén. Isaac, si usted lee Génesis 27, del 27 al 29, dice la Biblia que Jacob, obviamente, luchó por esa bendición. Esaú la despreció la primogenitura y despreció la bendición de Dios. Amén. Y obviamente Jacob engañó a Esaú con la comida. Amén. Que se disfrazó y Jacob se acercó y le besó, y Isaac estaba ciego y lo olió el olor de sus vestidos y le dijo, haciéndose pasar por Esaú, por supuesto, diciendo: mira el olor de mi hijo. Y Isaac estaba pensando en Esaú: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo de Jehová, que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Dios bendijo a Jacob. Obviamente Isaac estaba bendiciendo en su mente a Esaú, pero Dios había puesto era Jacob, porque la bendición le pertenecía a Jacob. Amén. Eso lo hablaremos después. Abraham no pronunció una palabra de bendición sobre Isaac. Vamos a volver al texto de nuevo para que ustedes entiendan. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac, su hijo. Amén. Es decir, Abraham no bendijo a su hijo Isaac. Fue Dios mismo quien lo bendijo. Y lo bendijo como confirmación o aprobación de Dios como el heredero, como el sucesor de Abraham. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac, su hijo. Amén. Qué importante es eso, hermanos. Que sea Dios quien lo bendiga a uno. Porque en los círculos humanos, en las organizaciones humanas, hay influencias. Lo hay en la política, lo hay en las denominaciones religiosas, cristianas, desafortunadamente, donde las promociones, donde los ascensos, los liderazgos son dadas a las personas que más lamben, que supuestamente aparentan más confianza, pero obviamente son más fieles a los hombres que a Dios, que a su palabra. Pero la promoción verdadera viene de Dios. Eso es lo más importante, porque Dios es el que bendice. Dios bendijo a Isaac, directamente lo bendijo. Amén. Aunque Dios prometió también bendecir a Ismael. Génesis 17:20 le dice: en cuanto a Ismael, también te he oído de aquí que le bendeciré a Ismael y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Y la hizo. Amén. Sin embargo, la bendición de la primogenitura espiritual
vendría sobre Isaac, el elegido de Dios. Génesis 17:21, el Señor dijo, yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo. Amén. Dios bendijo a Isaac. E Isaac, obviamente, habitó junto al pozo del viviente que me ve. Allá donde Agar fue y se ubicó cuando huía de su ama Sara. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos nos hemos gozado en este mensaje en esta mañana? Oramos. Padre, te damos gracias por darnos esta palabra, por enseñarnos, Señor, que tú eres quien bendices, que no es el hombre, que tú eres quien levantas, que tú eres quien promueves. Muchas gracias, Señor, porque en ti no hay injusticia, porque tú eres imparcial, porque tú no haces excepción de personas, porque tú conoces nuestros corazones. Gracias por darnos esta palabra. Ayúdanos, Señor, a recibir la bendición directamente de ti, Señor. Te pido, Padre, que bendigas a tus hijos, a estos hermanos que día a día vienen a escuchar tu palabra. Bendícelos en gran manera. Guárdanos, Señor. Ayúdanos a ser temerosos de Dios, a ser longevos, a tener larga vida en esta tierra, si tú no has venido, Señor. Pero si tú has venido, ayúdanos a estar contigo por siempre, por los siglos de los siglos. Muchas gracias por esta palabra. Toda gloria y toda honra es para ti. Gracias, porque tú has prometido también ponernos a nosotros por herederos, como dice Apocalipsis capítulo 21:8. 22, Señor, o 21:22, donde dice, al que venciere heredará conmigo todas estas cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Ayúdanos a vencer, Señor, y seremos herederos de todo, como primogénitos, como unigénitos, como los herederos de la bendición, Señor, por Jesús, tu amado Hijo, tu único heredero, como dice la Escritura, Señor, que somos coherederos con Cristo Jesús. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él y seremos coherederos. Gracias, Padre, por tu amado Hijo Jesucristo. Te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, posiblemente mañana estaré de 9 a 10 de la mañana. Posiblemente haré el esfuerzo. Cuando digo así, me toca ahorita trabajar, no descanso. En la tarde me toca trabajar para mañana traerles un mensaje y el viernes terminar con otro mensaje, porque quiero terminar el capítulo 25. Vamos a hablar sobre el nacimiento de los dos hijos de Isaac, que es Jacob y Esaú. Obviamente ese nacimiento se da cuando Abraham tenía 160 años. Amén. Y nacen estos gemelos. Es una historia muy bonita. Luego después pasamos para el viernes, si Dios lo permite, cómo Esaú desprecia la primogenitura. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos veremos mañana, si Dios lo permite, de 9 a 10 de la mañana. Ruego sus oraciones y también les agradezco su apoyo financiero con una ofrenda, como Dios le ponga en el corazón. Debajo del link de YouTube está la forma como lo puede hacer. Dios les bendiga, que tengan un buen día. Que el Señor les bendiga.